Muchas gracias. Eunice, con toda esta cobertura por parte de la Corporación Televicentro, y estamos aquí en Día Político, analizando ya esta resolución por parte del Consejo Nacional Electoral. Enhorabuena, a pocas horas de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y tenemos los analistas para poder también dar esta buena noticia. Abogado Germán Novo, el consejero del Consejo Nacional Electoral, con esta declaratoria. Un gusto saludarlo, buenas tardes. Muy buenas tardes, mi amigo, un placer saludarlo. Yo creo que hoy el Consejo Nacional Electoral pues le ha dado como regalo de Navidad a los hondureños una declaratoria que de una u otra manera viene a generarle paz y tranquilidad a los hondureños sobre esta incertidumbre que existía del no darse la declaratoria, qué era lo que podía suceder, y estaban manejándose algunos fantasmas por ahí que querían meter las manos al interior de las elecciones de Honduras. Es pertinente ver cómo algún sector no ha quedado conforme, pero para eso existen las instancias donde pueden acudir a manifestar su inconformidad y de esa manera hacer uso del derecho que les corresponde. Correcto, y tenemos también con nosotros al analista internacional, politólogo Sergio Otoniel Vélez Rodríguez. Sergio, es un gusto. ¿En qué momento cae esta determinación por el Consejo? ¿Qué regalo de Navidad para los hondureños? Este ambiente tenso que estamos viviendo. Es un gusto, buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo, a don Germán Lobo por ahí, un placer nuevamente. Este es el mejor momento, creo que es la cereza del pastel de esta fiesta democrática que empezamos un 30 de noviembre, donde todo el pueblo salió con emoción, con emotividad, con alegría, a prestar su deber cívico, esperando, pues obviamente, que se tomara en cuenta la forma en que nosotros queremos vivir, de una forma democrática, elegir, que es nuestro derecho, y vemos nosotros qué mejor regalo de Navidad tener una declaratoria que nos permite quitar todos los fantasmas que estaban rondando por ahí, que estaban poniendo tensa la situación, que estaban manejando una sociedad pues como en vilo. Qué mejor regalo el que nos acaban de otorgar, independientemente que haya sido Narria Pura quien ganó o que haya podido haber sido Salvador Narrala. La democracia celebra que hay un resultado y que Honduras el día de hoy celebra no solamente el natalicio de nuestro Señor Jesucristo, sino que también celebra que nosotros podemos seguir viviendo un día más en la democracia que tanto nos merecemos. Están temas pendientes, abogado, este escrutinio, en el caso a nivel de las corporaciones municipales, de los diputados. Entiendo que las personas encargadas de los partidos políticos, los escrutadores, regresan hasta el día viernes para continuar, porque hay que finalizar ya todo este procedimiento del proceso general. Bueno, recuerde que falta los otros dos niveles electivos, como usted lo apuntaba, el nivel electivo de diputados, que no deja de ser menos importante que el Ejecutivo. Recuerde que el Poder Legislativo es muy fundamental para que se pueda desarrollar el país, tiene que acompañar al nuevo presidente y por lo tanto es muy importante ponerle mucha atención. Y para este trabajo el Consejo Nacional Electoral solo contaría con 5 días. Y solo en Francisco Morazán hay una buena cantidad de actas que hay que escrutar y hay que subir y determinar cómo va a estar la composición política del Congreso Nacional. De cómo se ha venido manejando en este momento, pues se mira una composición política de que el Partido Nacional va a tener 50, el Partido Liberal va a tener 40, Libertad y Refundación creo que alcanza 34 y los demás partidos hacen el complemento. Y aquí es muy importante que la clase política, nosotros que hemos andado en este mundo de la política, también sepamos leer qué nos dijo el ciudadano el 30 de noviembre. Mire, el 80% de los ciudadanos ha confiado en los dos grandes partidos de Honduras, porque nos depositaron el 80% de sus votos, y la diferencia entre uno y otro es mínima. Ahí nos manda un mensaje claro que necesita tener un gobierno, digamos, de integración, o que haya un pacto de gobernabilidad
para que podamos desarrollar el país. No podemos estar en tensiones permanentes desde que arranque el gobierno, porque entonces no hay desarrollo. Y creo que también esto tiene que llegar al interior del Congreso Nacional de la República, hacer esa lectura, que hay una bancada del Partido Liberal que es la segunda fuerza y que conjunto con el Partido Nacional hacen mayoría, y esto le puede dar un buen plan de desarrollo al presidente electo. ¿Cómo podemos analizar estos números, Sergio, en el caso de la cantidad de diputados que sube o pueda bajar el Partido Libertad y Refundación ya luego de esta resolución, esta determinación que tanto ha esperado el pueblo hondureño por parte de las consejeras? Recordemos que Libertad y Refundación tenía una fortaleza de más de 50 diputados. Hubieron fraccionamientos internos que llevaron incluso a los calixtos a moverse de la situación en la cual se estaban manejando. Fueron como 10 personas, pero en este momento que quedan con 35, hay una pérdida de 15 elementos que obviamente se distribuyen en la ganancia que está teniendo tanto el Partido Nacional como esa gran ganancia que está teniendo el Partido Liberal. Y tenemos que reconocer el impulso que tiene en este momento el Partido Liberal, que contaba con 22 y suma todavía un porcentaje muy significativo. Permiten establecer criterios muy válidos y objetivos con lo que nosotros tenemos que tener. Ricardo, yo creo que este es el momento en que la clase política piense que no podemos volver a cometer estos problemas. Mira, las reformas electorales es algo que se ha venido, llevamos 2 periodos presidenciales en los cuales se ha hablado que se van a hacer reformas electorales. Posiblemente ahorita que está llegando casi ponemos 85 personas, 90 personas nuevas al Congreso, pueda que tengan una mentalidad más fresca. Esto es el espejo en que tenemos que vernos reflejados. No podemos seguir considerando que las circunstancias se vuelvan a repetir en un país solamente porque alguien quiere seguir detentando el poder como sea. Tenemos que ponerle un coto a esta situación, y van a ser tanto la bancada del Partido Nacional como el Partido Liberal garantes de que en este momento se puedan entrar a resolución esas reformas electorales, algunos cambios que se tienen que analizar en la ley electoral, y por lo menos lo que esperamos, que tuviéramos un voto electrónico para las próximas elecciones. Bueno, y ante todo esto, la bancada que observamos en todos estos, las personas que observamos en cada casilla de los diputados que están saliendo por diferentes bancadas, abogado, la bancada del Partido Nacional se mira como la bancada mayor fortalecida, con mayor experiencia. Pero contéstenos después de esta primera pausa comercial aquí en Día Político. Continuamos con Día Político. Abogado Germán Lobo, la experiencia se va a imponer ante la novatez en cómo observamos los diputados que van saliendo por cada partido político. En este caso, las fuerzas fuertes, Partido Nacional, Partido Liberal y Libertad y Refundación. Bueno, tenemos información que la composición política del próximo Congreso Nacional, un 30% son diputados que están repitiendo, tanto de la bancada del Partido Liberal, de la bancada del Partido Nacional y de Libre. De igual manera, hay algo sorprendente también, que están llegando casi a un 30% la participación de las mujeres en el próximo Congreso Nacional, que es algo que va a estar bien dinámico ese Congreso, y ambas bancadas tienen elementos de experiencia que les va a tocar ir de la mano, enseñándoles cómo es el espacio político al interior del Congreso a estos nuevos congresistas, y esperamos que también estos nuevos congresistas lleguen con la humildad de vida, que no piensen que llegan con un cheque en blanco a disponer sus criterios de una manera antojadiza, sino que sea en beneficio de la sociedad hondureña. Creo que va a ser un Congreso, esperemos, dinámico,
donde recuperen la institucionalidad. Es el primer reto que tienen, porque miremos el actual Congreso, que a Dios gracias ya va a terminar, que más que todo fue una ventanilla de trámite del Ejecutivo, donde solo estaba presto para aprobar préstamos y contratos, y este señor nos dejó un Congreso muy desprestigiado, que lo convirtió en un circo, y creo que los nuevos congresistas tienen un reto muy importante. Y mira, hay algo muy importante que platicábamos con alguien que va a estar cerca del presidente Tito Afura, y ellos están conscientes que de entrada hay que reformar la ley orgánica del Congreso Nacional. No puede seguir funcionando de esta manera, porque hoy no llegó, y discúlpenme la expresión, hoy llegó un loco, pero no sabemos qué loco nos puede llegar más adelante. Que el Congreso fue una amenaza constante para la estabilidad política y económica del país. Y me llama la atención con este tema de la formación de los diputados en el Congreso Nacional de la República, la escuela, el Instituto Legislativo. Sí, pero ha dejado de funcionar hace mucho tiempo. Dejó de funcionar. Recuerda que antes de tomar posesión o antes de instalar el Congreso, se lo llevaban al Lago o a Tela y les daban un inductivo de cómo eran las normas parlamentarias, cómo se presentaba una iniciativa de ley, cómo se presentaba una propuesta, un decreto y todo esto, y perdió su vigencia. Parece que a alguien le interesó tenerlos en ignorancia y manejarlo todo a través de bancada, mandar la orden y que los demás solo hicieran la ola. Creo que la dinámica tiene que cambiar para que le demos seriedad al trabajo que se debe de dar al interior del Congreso Nacional. Bueno, ya casi estamos concretando quiénes son los diputados que van quedando por cada partido político, pero estos escenarios, ¿qué dejarían directamente en todo este análisis de lo que tanto se está pendiente que se legisle? ¿Qué es lo que tienen que llegar, Sergio? Mire, Ricardo, yo creo en el aspecto profesional, nosotros tenemos que tener servidores públicos. Ha llegado mucho funcionario. ¿Qué es lo que pasa? No están preparados para la cosa pública, para la red pública. Hay mucha situación en la cual hay que comprender cuál es el papel que tienen ellos como servidores públicos, porque llegan a servir al pueblo que los está eligiendo. Y aquí es donde viene el compromiso. Las acciones de lo que hagan ahorita tienen un impacto de riesgo a futuro. O sea, si nosotros vemos que quien llega pensando que fue tocado por el Señor, por Dios, y que está llegando con las ínfulas de grandeza, van a cometer los mismos errores, porque pareciera que la gente cuando obtiene poder, un poder otorgado por nosotros como pueblo, se inflan y tienen vicios de egolatría, se vuelven dictadores, piensan que solamente lo que ellos dicen puede ser, y no es cierto. Cuando dejan de escuchar las necesidades del pueblo, dejan de convertirse en lo que son legisladores, tienen que llegar con una preocupación al servicio del mejoramiento de la calidad de vida de quienes los están eligiendo, y no simplemente convertirse en aquellos endiosados que cuando la gente les habla no los reconocen, porque ya es más fácil que agarren el teléfono y digan estoy ocupado o voy a reunión. Ese tipo de situación se vio mucho en este Congreso, y creemos que deberíamos humanizar más las circunstancias de cómo ellos deben de verse como servidores públicos, y ojalá, ya que lo mencionaba el abogado Germán Lobo, que se les diera una inducción, un aspecto no solamente a lo que tiene que ver con los protocolos dentro del Congreso, sino al manejo de su responsabilidad como servidores públicos. Y eso ha faltado, porque llegan personas de muchas profesiones, tanto médicos, licenciados, ingenieros, con un saber técnico, pero la política es un aspecto científico que debe de trabajarse con las circunstancias de la psicología social y los aspectos que competen a lo que ellos están obligados a hacer como nuevos representantes del pueblo. Entonces,
es importante retomar las situaciones para poderles enseñar a ellos cuál es su deber, cuáles son sus derechos y las circunstancias en las cuales no cometan los mismos errores de endiosarse, de engrandecerse, de pensar de que el pueblo tiene que aguantarlo. No es cierto, lo acabamos de ver. Cuánta gente no puede repetir porque el pueblo se cansó de la soberbia con la que se presentaron. Y hoy por hoy, Ricardo, esta es una gran escuela, tenemos un gran espejo por delante para que toda esa gente que, a pesar que llegan nuevos en el aspecto de llegar a legislar, tengan un buen indicativo que a lo que van puede transformar Honduras, o como casi pasa con situaciones que se dieron en este Congreso que pasó. Bien, correcto. Muchas gracias. Solo abogado, Sergio, muchas gracias por estar con nosotros y le deseamos que la pase de lo mejor este 24 junto a su familia, y siempre estamos aquí pendientes para poder analizar todos estos temas políticos. Un abrazo, Sergio, felicidades. Ricardo, feliz Navidad para ustedes en el estudio, a don Germán Lobo. Un abrazo, feliz Navidad. Ojalá que usted sea de los asesores que puedan tener y guiar lo nuevo que va a tener que pasar en el CNE, porque hay muchos cambios que hacer. El pueblo lo necesita, el pueblo lo reclama, y creo que es valioso de que tengamos la expertise de gente que sabe lo que está haciendo para que no volvamos a cometer estos errores. Gracias, Ricardo, feliz tarde. Bien, muchas gracias. Y hay un tema interesante que tiene que trabajar. Solo quería apuntar algo sobre los diputados, y creo que es oportuno hacerles conciencia que los que están saliendo electos no han llegado por sí solos, y no es que es la acumulación del trabajo de una fórmula, y esa fórmula le genera los votos de partido. Ellos llegan porque de una u otra manera tuvieron una ventaja sobre los demás, pero no llegan por sí solos. Por citarle algo, ni el primero, ni el más votado de la fórmula del Partido Liberal llega por sí solo. Necesita de los que no han llegado. Por citarle un ejemplo, yo participé. Yo no llego, pero mis marcas le sirvieron a los que llegaron. Entonces ellos no han llegado por sí solos. Lleven eso pendiente, que tienen una gran responsabilidad, porque al final nos representan a nosotros también, porque nosotros anduvimos en campaña y lo que nosotros pudimos acumular o captar les ha servido para que ustedes lleguen. Correcto, y llama mucho la atención, abogado, porque uno de los temas de los cuales ya el presidente electo, si usted recuerda, en su campaña, el desempleo. Este tema, sin duda alguna. Pero ya vamos a estar también dialogando sobre todo este tema con el analista Roberto Lagos, porque hay un estudio, cómo votó la población, por qué deciden por Tito, por Narri Asfura, por qué se va la población por este camino, cuáles son estas verdaderas necesidades del pueblo hondureño, estas propuestas que se presentaron, que son otros temas que tienen que abordarse. Yo creo que el reto que tiene el presidente electo es muy grande, y uno es superar de la forma como se dio la declaratoria. Creo que él tiene que hacer un esfuerzo extraordinario para devolverle la confianza a cierto sector de la población debido a la forma como se vino manejando el proceso electoral, y especialmente las últimas actividades para poder dar la declaratoria. Bien, correcto. Ya vamos a estar nuevamente con otro analista analizando todos estos temas políticos luego de esta declaratoria por parte del Consejo Nacional Electoral. Vamos a la segunda pausa comercial. Continuamos con Día Político aquí en la capital de la República este 24 de diciembre. Estamos con Roberto Lagos. Bueno, ¿cómo se ve reflejado luego de esta declaratoria por parte del Consejo Nacional Electoral este triunfo directamente para el presidenciable Narri Juan Asfura, luego de todos estos estudios que se han hecho y estas propuestas por parte de este candidato? Es un gusto. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes, un placer estar con usted, y básicamente creo que hay muchas razones que tenemos que explicar, pero creo que primero tenemos que entender por qué el gobierno actual no logró renovar su mandato. Yo pienso que esa es antes de entrar a cualquier tema, esa es la primera pregunta que deberíamos de responder: ¿por qué el gobierno actual no renovó su mandato? Y para poder entender esto y poder dar un análisis completo,
creo que deberíamos de ver el estudio, el esfuerzo que hizo Televicentro con su estudio 360, Anatomía del Votante Hondureño, donde vamos a analizar el tema, el primer punto, que es el tema de participación electoral, porque pienso que tenemos que entender ese tema. Y si nos vamos, yo creo que los compañeros en estudio tienen el tema de cuáles fueron las motivaciones, los puntos más importantes. Si nos vamos al tema de participación electoral, podemos observar que las dos principales características, a las personas se les preguntó cuáles eran las razones por las cuales había aumentado su intención de ir a votar. Y mire, la mayoría de las preguntas tienen las mismas proporciones, pero las dos que más motivaron fue que le preocupaba mucho la situación del país, mucho más que antes, ¿verdad? O sea, eso intrínsecamente le está diciendo las cosas no están yendo bien. Y en segundo lugar, la segunda opción que más se seleccionó es que les ha motivado un deseo de cambio, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros observamos esas dos respuestas, de las top 5 no suman 100 porque usted le daba 5 opciones, ellos seleccionaban esas 5 opciones y usted puede entender que la gente estaba muy preocupada por la situación del país. Si nos vamos por un poquito por grupo de edad, por ejemplo, cuando usted coloca el grupo de 18 a 25, es decir, los jóvenes, ¿verdad? Usted mira que esa situación, la preocupación del país era mucho mayor. Casi el 50%, el 45% de los jóvenes respondieron esa como su mayor preocupación, y después le seguía nuevamente el deseo de cambio. Ahora, si nos vamos a los más viejitos, ¿verdad? Es decir, entre el grupo de edad 56 y 65, usted observa que es un tercio todo, ¿verdad? O sea, está igual dividido. Hay un deseo de cambio, es la primera opción, el tema de la situación del país les preocupa, y también siente que el voto es la única forma de cambiar el país. Entonces, había un tema intrínseco de cambiar las condiciones actuales. Probablemente la propuesta política de este gobierno no le dio satisfacción a la mayoría de los votantes. Cuando usted mira el tema cuando sale un poco nuevamente y vamos a explorar otra categoría, porque algo importante, y creo que lo mencionaba Germán Lobo, nos vamos al tema de narrativa país, es ver qué tanto tiempo va a tener el próximo candidato para poder tener la paciencia o esa luna de miel, ¿verdad?, con los votantes. Mire que se le preguntó a las personas cuánto tiempo cree usted que tardaría Honduras en mejorar si las decisiones correctas se toman hoy. Fíjese que en general la población dice, el 29.1% dice que de 1 a 2 años, después de 3 a 5 años el 29.8%, y luego más de 5 años el 28.2%, ¿verdad? Pero lo importante es cuando lo exploramos por grupo de edad. Fíjese que cuando nosotros vemos los jóvenes, ¿verdad? El tema de los jóvenes son mucho más impacientes. Los jóvenes, el 36.2% de los jóvenes respondieron que tomaría de 1 a 2 años tomar las mejores decisiones del país. Mire, y luego de 3 a 5 años el 26% y más de 5 el 23.6%. Es decir, los jóvenes son más impacientes, quieren ver cambios más rápidos, casi cerca del 36% quiere ver cambios más rápidos dentro de los primeros 2 años de un gobierno. Mientras tanto, que si usted se va al grupo de 56 a 75, ¿verdad?, que es el último grupo a medida que aumenta la edad, usted observa que las personas son más pacientes y más de 5 años para tomar las decisiones correctas, de 3 a 5 y el grupo de más de 5 años, eso le suma cerca del 73.9%. Es decir, hay un poquito más de paciencia, pero los jóvenes siempre tienden a ser mucho más impacientes. Ese es como uno de los retos que tendrá Roberto, el próximo gobierno. Roberto, el impacto de este estudio para que el gobierno no convenciese a cierta población, en este caso vamos a poner en los jóvenes, ¿cuál fue directamente? Para que el joven buscara otra opción, no la opción del Partido Libertad y Refundación. Fíjense que básicamente nosotros los elementos que encontramos dentro del estudio es que había un deseo importante de cambio en la población. Las razones es por problemas estructurales. Para eso tendríamos que retornar al día de las elecciones, cuando nosotros le preguntábamos a las personas qué le pediría o qué hablaría con el próximo presidente. Yo pienso que podemos ir a la siguiente categoría dentro de esto y ahí vamos a ver cuáles son las demandas de la población, que de cierta manera
fueron insatisfechas, ¿verdad? Entonces, está siempre dentro de la misma categoría y es, si usted pudiera hablar con el próximo presidente, ¿qué le diría? Entonces, ahí, si lo podemos ver, tal vez producción me ayuda. Fíjese que la mayoría de la gente le pide honestidad, es decir, un tema de transparencia, empleo, pide un tema de cumplimiento de propuestas, ¿verdad? Pide un tema de cambio. Esas son las que resultan más en esa nube de palabras. Fíjense que si ponemos los hombres, por ejemplo, solo por el tema de hombres, por género, ¿verdad? Es similar, pero los hombres lo que piden es cumplimiento de promesas, honestidad, empleo, seguridad. O sea, esas son las demandas de la población que de alguna forma pudieron haber identificado, se pueden haber identificado como los elementos claves. Mire que si lo ponemos por el tema de mujeres, ¿verdad? No es tanto cumplimiento, sino que la palabra que más resalta es honestidad. Pero cumplimiento y honestidad de las propuestas son como las dos. Y el tema de empleo. Pienso que el tema de empleo definitivamente afectó a este gobierno. La no generación de suficientes puestos de trabajo es sumamente complicado. El país, para que usted tenga la población de cierta manera contenta, tiene que tener puestos de trabajo y generarlos toma tiempo en estas condiciones, porque en la transición nos daremos cuenta. Y yo pienso que un tema importante de este gobierno tiene que ser manejar muy bien las expectativas para la gente. ¿Y por qué le digo esto? Porque cuando nosotros le hicimos la siguiente pregunta, y si vamos a la siguiente pregunta, ¿verdad? Que le hicimos dentro de nuestro estudio, le preguntamos a las personas, a estos encuestados, si les gustaría estar en los zapatos del próximo presidente de Honduras. Y mire que el 63.6% dice no me gustaría estar. Es decir, que la población entiende que hay problemas, pero que tiene ciertas demandas, pero que entiende que la situación es compleja en el país, ¿verdad? Y si nos vamos un poco por los jóvenes, ¿verdad? Los jóvenes respondieron el 60.1% que no quisiera estar en los zapatos del próximo presidente, pero cuando usted se va, por ejemplo, el grupo de 46 a 55, ¿verdad? Años, mire que es el 73% que no le gustaría. Y si se va al de 56 a 65, casi el 70%. Es decir, entre más grande está, entienden que la situación es más compleja. Entonces, es difícil para el próximo gobierno lo que va a enfrentar, porque mire qué complicado, la votación es corta, ¿verdad? O sea, es decir, los dos candidatos quedaron en una distancia muy, muy corta en cuanto a votos. Y sumado a esto, hay muchas demandas de la población. Tendrán que esforzarse mucho por hacer un muy, muy, muy buen gobierno, ¿verdad? Y mire que como último punto, porque usted me preguntaba qué cosas son las que resaltan del candidato Papi a la Orden, que resultó ganador hoy por el Consejo Nacional Electoral. Si nos vamos a medios, ¿verdad? Entonces nosotros, si cliqueamos la fotografía de Narri Tito Afura, vemos que la población y los votantes identificaron el tema de ser un hombre trabajador, el tema de tener humildad y el tema de experiencia, ¿verdad? Pero la palabra que más resalta es trabajo. Pienso que ese mensaje y el tema de humildad quedaron fijados en sus votantes, y esa es una de las razones por las cuales el votante hondureño le dio esa oportunidad a Narri Afura para convertirse en el presidente. Mire que si nos vamos por hombres, en el caso de hombres, ponen la palabra que más representa es trabajador, ¿verdad? O sea, siempre humildad, cambio, experiencia, parece. Y si nos vamos por mujeres, ¿verdad? También es trabajador y humildad, ¿verdad? Entonces, esas fueron probablemente el tema. En el tema de propuestas, creo que lo que tenemos que decir es, mire, usted, y en esto quiero ser súper claro, usted puede poner cualquier tipo de promesa de campaña en el papel, pero ejecutarlas es siempre sumamente complicado. Ejecutar sus promesas de campaña en la parte económica, por eso uno tiene que manejar bien las expectativas, hacer una transición, y si va a hacer reformas, hacerlas en los primeros 100 días, aunque este gobierno probablemente tenga los primeros 6 meses, quizás, si no se tiene una transición ordenada. Roberto. Pero se tiene que hacer de inmediato, porque si no el gobierno pierde fortaleza y automáticamente se acaba esa luna de miel, y el pueblo hondureño en general, sí, cuando es más grande es más paciente, pero cuando es más joven es mucho más impaciente, ¿verdad? Y solo quería hacer esas cosas son importantes. Solo quería hacer un interrogante, el abogado Germán Lobo. Para no, más que todo es un comentario, y no sé, él es más experto en estos temas que yo, y creo que esta es una lectura que tiene que hacerlo el nuevo presidente,
porque el actual gobierno, para mí, uno de sus fallas que tuvo es que compuso su gabinete con funcionarios que no tenían experiencia en la administración pública, podían tener la preparación académica de doctorados, académica superior, pero en la experiencia en cuanto a la administración pública creo que no la tenían. Bueno, se sacaron hasta algunos eslogan que su primer chamba había sido ser ministro, y esa curva de aprendizaje creo que les pasó factura, más llegaron en una situación que no se dieron cuenta del grado de responsabilidad que tenían, y más se miraban como activistas políticos, y eso le prestó seriedad al gobierno. Y no miraron, no críticas, sino que las evaluaciones que se le hacían como una herramienta para mejorar, sino que lo miraron como una crítica, como que era que no los querían, y creo que esa es una lectura que en este momento debía estar haciendo el presidente electo, en razón de llevar un gabinete ya con alta experiencia, claro, elegir de estos que tienen experiencia, que no hayan tenido participación en otros gobiernos donde hayan salido señalados o manchados, sino que buscar ciudadanos que tengan las capacidades y que tengan la experiencia en la administración pública, porque la administración pública es totalmente diferente que manejar una empresa privada. Y de esta manera acortar la curva de aprendizaje para que no nos cueste el despegue del próximo gobierno, que debe de hacerlo debe despegar dentro de su administración lo más pronto posible para bajar cualquier tensión que nos dejó las elecciones. Mire que usted tiene un gran punto en el punto del tema de la experiencia. Vamos a ver, y aquí quiero poner ejemplos. Por ejemplo, nadie duda que el doctor Hugo Noel Pino tuvo mucha experiencia, y adicionalmente, a pesar de que estaba en el Congreso, tenía la formación. Pero el problema era que se enfocó en los temas equivocados para darle certidumbre y certeza al país. Él pensaba que, por ejemplo, con su, ¿cómo le podría decir? Con muchas de sus expresiones, de sus valoraciones en tema económico, él podría generar expectativa y certidumbre. Entonces sí, realmente yo no miré. Un par de funcionarios tenían alta formación. Realmente en el tema de formación no me parece que había alta formación. Yo tengo una opinión contraria en eso, pero sí estoy totalmente de acuerdo con usted que muchos de esos funcionarios era su primer trabajo y no habían pasado por un proceso de aprendizaje del sector público, como usted lo indica. Por ejemplo, muchas veces ese proceso de empezar a ser un analista, pasar a ser una persona encargada en temas sectoriales, conocer bien las instituciones desde adentro, haber hecho esa carrera dentro de las instituciones y adicionalmente haber tenido la formación académica al mismo tiempo, hubiera favorecido el conocimiento de la institución. Y usted le indica claramente y lo dice muy bien, el tema de saber qué hacer en los primeros 100 días es clave. Por ejemplo, ya se sabe que un problema que se tiene que resolver es el tema de la ejecución presupuestaria, ¿verdad? La ejecución presupuestaria siempre baja. ¿Por qué? ¿Cómo lo podemos resolver lo antes posible para que los programas y proyectos se puedan ejecutar de forma inmediata? Entonces, alguien que conozca esa dinámica dentro de la institución será importante. Tener ese gabinete fresco que usted indica me parece un punto relevante. O sea, tener personas con alta credibilidad, con alta formación, que no tengan cuentas pendientes con el Estado me parece clave. Y adicionalmente una cosa más, que sean tolerantes a la crítica. Mire, creo que en este gobierno, desgraciadamente, los funcionarios, la mayoría que eran las personas a las cuales se les pone el micrófono, ¿verdad? Eran personas que se dedicaron a radicalizar, a mandar un mensaje de odio y a polarizar. Y eso le pasa a la factura libre. Eso es bueno y eso cabe para su militancia, para la militancia de ellos. Ese mensaje probablemente atrae votos, es atractivo. Pero para la mayoría de los hondureños eso no ocurre así. Si no, 80% de los hondureños no hubieran votado en contra de ellos en el tema electoral, ¿verdad? Entonces, ser tolerantes a la crítica. Hay un problema que no se resuelve. Tratar de ser tolerante a la crítica y entender, ok, estamos fallando en eso, tenemos que resolverlo, ¿verdad? Y punto importante, no enfocarse en tantas prioridades. Yo pienso que el país tiene 2 o 3 prioridades que son las claves, las más relevantes. Correcto. Y no prometer demasiado. Si se logra resolver como mínimo el tema de salud, garantizar que haya medicina en los hospitales, como mínimo mantener estable la parte económica y el tema más relevante, el tema del ENE,
con esos 3 temas, usted le hará un cambio al país para la próxima administración. Entonces es iniciar esa ruta, porque yo estoy de acuerdo que no se pueden tener cambios profundos en tan solo 4 años, pero el problema es que a usted lo miden con todas las promesas de campaña que usted realizó al inicio, ¿verdad? Entonces mantener ese equilibrio es clave. Bueno, y este gobierno, de las promesas de campaña, bueno, no sé si cumplieron algunas 2, 3, Roberto. ¿Cuáles serían directamente estas las que tendría que cumplir de primero en los 100 días por parte del ya el presidente electo? Mire, yo tendría que leer el plan de gobierno y tendríamos que esperar el discurso del presidente primero, porque ahí es donde se va a dar cuenta. Decir lo que se va a hacer sin saber cuál es el estatus de las instituciones que va a tomar es imposible. Usted tiene que entrar, saber cómo están las finanzas públicas y después de eso usted puede decir en su primer día de mandato, estos son mis compromisos. Con respecto a la administración anterior, nos quedaron debiendo con la Sisi. La Sisi fue una promesa de campaña y al hondureño eso no se le olvida y no se cumplió. El segundo punto, nos prometieron que los diputados no iban a ejecutar proyectos o recursos o bonos y no se cumplió con eso. Se nos dijo que, por ejemplo, se iba a regresar a la cuenta del milenio y no se cumplió con eso. Entonces, claramente hay promesas de campaña clave que le hubieran generado victorias tempranas o algún tipo de mayor credibilidad a esta administración. Y se retrocedió en temas como el ENE. Uno de los logros probablemente es el tema de la caja única. Fíjese que eso sí o sí se lo rescato a este gobierno de haber mantenido una caja única, pero satanizaron demasiado los fideicomisos y en lugar de resolver el problema, si los fideicomisos pueden ser tan útiles, si pueden utilizarse bien, si pueden acelerar la ejecución, ¿por qué no se resolvió el tema de transparencia? Asegurarse que no se utilizaran para temas incorrectos, ¿verdad? En lugar de satanizarlos, eliminarlos todos de raíz, y eso le generó problemas de ejecución presupuestaria a este gobierno. Y mire, tema clave, cuando usted entra a una empresa, si lo nombran gerente, si lo nombran la persona, el dueño de la empresa, usted lo que tiene que ver es las finanzas de la empresa. Tenemos que ver cuál es la deuda flotante de este gobierno. O sea, imagínese usted, y esto para que le entienda el pueblo hondureño, usted tiene una pulpería, se la venden o usted toma la administración, pero usted cuando entra a la pulpería el primer día, usted tiene 100,000 lempiras de deudas o de pagos por realizar. Y su flujo de caja es mínimo. Es decir, el número que usted tiene en la cajita de la pulpería solo son 100 lempiras. Entonces tiene que idearse, tiene que tener las soluciones claras para saber cómo va a resolver esos problemas. Entonces, son un montón de detalles y contará mucho el tema de tener claro lo que hay que hacer en estos primeros 100 días y cuáles son las reformas que hacer, enunciarlas de forma clara, no venderle espejitos a la población. Cualquier gobierno que le venga a decir usted que no puede, que no va a devaluar, es mentira, porque desgraciadamente en nuestro país nosotros para generar dólares necesitamos exportar más, pero importamos demasiado. Entonces hay que cambiar totalmente la manera en que toma decisiones el hondureño. Uno no puede decir voy a controlar el tipo de cambio. Eso sería una farsa absoluta que después generan golpes en la economía y que tiene que tomar acciones totalmente contrarias a las que inicialmente usted dijo que no iba a realizar. Roberto, yo considero que como Estado, tanto el legislativo como el ejecutivo, todos hablamos de traer inversión, todos hablamos de generar empleo y todos hablamos de un montón de cosas. Pero yo creo que es oportuno, sabemos que 4 años son muy cortos, pero creo que es pertinente de que ya se esté pensando de generar las condiciones logísticas para hacer el país atractivo para la inversión nacional e internacional. Y aquí, y mira, cuando hablamos de logística es tener salud, energía, agua, carreteras, puertos y aeropuertos. Porque lo primero que te viene una empresa al país, vos querés que venga a invertir aquí, ¿qué tenés? Correcto. Abogado. Entonces yo creo que sobre eso tenemos que empezar a trabajar desde ya. Bien, correcto. Muchas gracias, Roberto. Y a la distancia, un abrazo y feliz Navidad. Siempre estamos atentos y estamos muy pendientes siempre para seguir abordando estos temas. Feliz Navidad, Roberto. Un abrazo. No, claro que sí. Feliz Navidad a ambos, abogado. Un placer. Y feliz claro, Navidad. Un placer siempre poder conversar con ustedes. Ahorita me quedé varado en Filadelfia esperando un vuelo, así que pasaremos la Navidad por acá. Bueno, un abrazo. Abogado, felicidades también. Bueno, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar frente a nuestros hermanos hondureños. Un abrazo a todos en cualquier parte del mundo que encuentren y que tengan una feliz Navidad,
a los amigos desde este estudio, gracias por la invitación. Feliz Navidad. Y desde todo el equipo de Día Político les deseamos que la pasen de lo mejor. Feliz Navidad y en un momento continuamos con más noticias en el Estelar de hoy mismo. Buenas noches.